pueden matar a la persona. Con toda honradez, yo entiendo que esto es más ignorancia que otra cosa. Ahora, hay un acto cúltico del vudú que es el que más la gente teme. Es la actividad más temida, es el envío de los muertos. Y ahí es donde se practican los conjuros de muerte, donde a una persona contrata a un mambo o a un angún para que le haga un trabajo que mate a alguien. Entonces esa persona tiene que ir al cementerio, recoger tierra de muertos, polvo de muertos, huesos, tiene que traer una serie de cosas que se le piden. Entonces ese polvo del muerto, esos elementos del muerto se traen, y a esos son los que se le dan la orden para que entonces vayan y maten a las personas que tienen que ir a matar. En ocasiones se dan esas coincidencias de que la persona muere de un infarto, siempre lo logré matar. Usted ve que cómo está el poder y cómo está la fuerza. Realmente, si los cristianos le agarramos miedo al vudú, pasa como decía mi abuelo, nos come la bruja milla. La actitud, fíjese lo que dice la Escritura, a mí me encanta: el amor echa fuera ¿qué? El temor. La razón por la que Jesús obraba milagros era porque antes de obrarlo amaba a la persona a quien le iba a obrar el milagro. Siempre que el corazón está apasionadamente lleno de amor, ese amor echa fuera el temor. Eso fue lo que movió precisamente al ministro que mencioné la semana pasada de esta cadena de televisión cristiana, que logró ganar para el Señor a John LaVey. ¿Se acuerdan? Que no me acordaba el nombre de él la semana pasada. Paul Crouch, el sacerdote satánico. LaVey era el ministro de Satanás más reconocido en el mundo. Yo tengo la foto de su iglesia, yo fui a retratarla allá en San Francisco, y quería entrar, pero el templo estaba cerrado, a ver si lo podía ver y hablar con él, porque yo creo que el amor echa fuera el tema. Y gloria a Dios que Paul Crouch, este evangelista norteamericano, Dios lo movió a misericordia y a compasión, y lo visitó, y antes de morir, el ministro de la iglesia satánica de San Francisco rindió su corazón a Jesucristo. Ese es el mejor testimonio del poder del Evangelio de Jesucristo. No es sabio mirarlo como una ignorancia y no hacer nada por sacarlos de las tinieblas, pero tampoco es sabio verlos como un poder y llana y sencillamente sentirnos intimidados por un poder que realmente no tienen, porque Jesucristo le quitó todo poder a Satanás en su triunfo de la cruz y del sepulcro. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Sí. Tengo una pregunta, pero no necesariamente, ¿verdad? Sí. Ajá. He leído que la Iglesia Católica está reformando la teología del limbo. Me surge, ¿verdad?, a mí una pregunta. La Iglesia Evangélica, ¿verdad?, pues no creo que tenga, ¿verdad?, una teología en cuanto al pecado original, de cuando el niño muere si no ha sido bautizado. ¿Cómo es que se saca, ¿verdad?, se cura, se elimina el pecado original? Bueno, es más difícil para la Iglesia Evangélica establecer teología por las distintas confesiones que hay dentro del mundo evangélico.
acuérdense que la Iglesia Católica es una. El mundo evangélico protestante somos muchos. Y como resultado eso, dividido en el sentido no peyorativo, sino en el sentido más sano de la palabra. O sea, cada organización protestante tiene su sínodo, tiene su concilio, tiene su organización. Y de luego, en algunas ocasiones, algunos avanzan más y otros avanzan menos y otros nunca avanzan. Por eso se hace más difícil dentro del mundo evangélico poder conocer una postura teológica más clara, sobre todo en revisiones teológicas. Ahora, desde el punto de vista general del mundo evangélico, el niño, la criatura, no se le concibe un pecado condenatorio hasta que en él no haya una facultad para saber distinguir entre lo bueno y lo malo. O sea, no. Es lo que básicamente, contrario a la Iglesia Católica, que la Iglesia Católica entiende que como resultado del pecado original, el niño ya nace con pecado. El mundo evangélico dice, el pecado original sí existe, pero la etapa de la niñez es una etapa de inocencia en el niño, donde no conoce ese pecado porque no sabe distinguir entre lo bueno y lo malo. Por lo tanto, no hay necesidad de entender el bautismo para el niño. Claro, la Iglesia Católica, como la Iglesia Episcopal, como la Iglesia Metodista, como la Iglesia Luterana, entienden que aun cuando no hay conocimiento del pecado, dado el caso de ser humano y por tener el pecado original, debe ser bautizado, aunque la confirmación venga eventual. Pero ahí la Iglesia todavía no se pone de acuerdo sobre particular. Adelante. Sí. Este domingo lo dieron por radio. Sí. Que era lo que dijo el Papa, entonces era que era obligatorio el bautismo. El bautismo. Entonces abundó sobre el pecado original en esa. Pero era o sea, es para que la gente no se olvidara de que tenía que bautizar obligatoriamente. Sí, ¿no? La Iglesia Católica. La Iglesia Católica, esa ha sido su posición siempre. Lo que pasa es que no podemos olvidar que el Papa que tenemos ahora, que tiene la Iglesia Católica ahora, es un Papa radical. De hecho, el ser radical ya le ha llevado a cometer varios errores, aun cuando es infalible. Y acaba de cometer uno grandísimo con los musulmanes, que le costó la vida a una persona inocente. O sea, sí, ese tipo de cosas. Pero no olvidemos, claro, esa es una práctica de la Iglesia Católica de toda la vida. Lo que pasa es que ahora con un Papa radical, como es este Papa, pues obviamente hay que tomar unas decisiones claras para forzar a todo católico a que haga católico a su hijo, porque es parte del proceso preventivo. La Iglesia Católica necesita afirmar su comunidad de fe a nivel mundial, y una manera de afirmar su comunidad de fe es a través del bautismo de los niños. Doctor, Sí. déjame una pregunta. Sí. Dos en uno. En Nueva Orleans, lo que pasó de Katrina, aunque ya contestó parte durante la charla, durante el estudio sobre él. Allí está el segundo templo budista, vudú más grande. Después de Haití, New Orleans es el segundo Haití de vudú. Y usted es de los que, bueno, no lo promulgan, Sí. que hay algunos predicadores que han dicho que por el pecado de allí Sí. pues pasó eso. Es que, o sea, yo creo que ¿Qué dice la palabra de eso? ¿Qué habla la Biblia de eso? es que Del bien y el mal, y la maldición, la bendición. Yo pongo delante de ti Sí. el bien y el mal. Ajá. Escoge tú. O sea, en el 60, en el 50, cuando Cuba